En el otoño de 1887, Daniel Julián, capataz de la hacienda La Encinada, conoció a Ana Gabriela en las circunstancias más inesperadas, en aquella vasta y austera finca de la dehesa de Extremadura. Durante meses, el vínculo silencioso entre ellos enfrentó los desafíos del campo, del luto que él arrastraba como una segunda piel y de una familia que no veía con buenos ojos aquella cercanía. Él, un hombre endurecido por la tierra y la pérdida; ella, una dama de la ciudad enviada al exilio rural. Sus mundos no podían ser más distintos, y sin embargo, el destino los había puesto frente a frente, en un tablero donde cada movimiento estaba vigilado. Hasta que una tarde de tormenta, un rescate forzoso lo cambió todo, desatando una verdad que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. ¿Cómo es posible que la única oportunidad de sanar dos almas rotas hubiera permanecido oculta tanto tiempo, a la vista de todos, pero enterrada bajo el peso del orgullo y el deber? Antes de contarte cómo una simple conversación en el patio de la hacienda reveló un secreto capaz de poner a prueba este frágil comienzo, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que esta revelación desencadenó, porque en el campo, las verdades más profundas siempre salen a la luz cuando la tierra lo decide. El conflicto principal que marcó sus destinos desde el primer día era tan visible como las encinas centenarias que daban nombre a la propiedad, la barrera insalvable entre un simple capataz viudo y la sobrina del patrón. Para la comunidad de jornaleros y sirvientes, cualquier mirada entre ellos era ya una transgresión, un murmullo que corría por los establos y las cocinas. Daniel vivía encadenado a un juramento hecho sobre la tumba de su esposa: no volver a amar. Ana Gabriela, por su parte, cargaba con el estigma de un escándalo madrileño, y su presencia en la Encinada no era un descanso, sino un castigo. La vida de Daniel Julián era un mapa trazado por la rutina y el silencio. Se levantaba antes de que el sol tiñera de ocre los campos, con el sabor amargo del café y la soledad como únicos compañeros. Su corazón, decían los que le conocían de antes, se había convertido en piedra el día que enterró a su esposa, hacía ya 5 años. Desde entonces, su existencia se limitaba a dar órdenes, a sentir el sudor en la frente y a observar el ciclo de las cosechas con la indiferencia de quien ya no espera nada para sí mismo. El trabajo era su refugio y su condena, una forma de agotar el cuerpo para que el alma no tuviera fuerzas para recordar. Su rostro, surcado por el sol y la pena, rara vez mostraba emoción alguna, y su voz, cuando la usaba, era para asuntos de la finca, nunca para compartir el peso que llevaba dentro. Era un hombre respetado, incluso temido, pero profundamente solo. La Encinada, por su parte, era un reflejo de su capataz, una tierra dura, de belleza austera, gobernada por veranos implacables e inviernos fríos. Sus robles y encinas eran testigos mudos de generaciones de trabajo, de amores y de pérdidas. Para Daniel, cada rincón de aquella dehesa estaba impregnado de recuerdos: el arroyo donde su esposa lavaba la ropa, el viejo olivo bajo el cual compartieron tardes de descanso, la pequeña casa de piedra que habían construido juntos, que ahora se sentía inmensa y vacía. La tierra, que antes le había dado todo, ahora solo le recordaba lo que había perdido. Vivía en un autoimpuesto exilio emocional, convencido de que cualquier sentimiento nuevo sería una traición a la memoria de la única mujer a la que había amado. Este juramento no era una promesa hecha en voz alta, sino un pacto sellado con su propia conciencia, más fuerte que cualquier cadena. A este mundo cerrado y predecible llegó Ana Gabriela. No llegó buscando la paz del campo, sino huyendo del ruido de su propia caída en desgracia en Madrid. Sobrina de don Álvaro, el dueño de la hacienda, fue enviada allí para que el tiempo y la distancia apagaran los ecos de una desilusión amorosa que había manchado el nombre de la familia. Era una figura extraña en aquel entorno: sus vestidos de ciudad, su piel pálida y su mirada perdida contrastaban brutalmente con la rudeza del paisaje y de sus gentes. Para los jornaleros, era la señorita, un ser de otro mundo. Para don Álvaro, una complicación. Y para Daniel, al principio, no fue más que una sombra,
una presencia ajena a su universo de tierra y trabajo, a la que observaba con la distancia que imponía su cargo y su dolor. La dinámica entre ellos nació muerta, o eso parecía. Él, como capataz, tenía la obligación de velar por la seguridad en la finca, lo que incluía a la recién llegada. Ella, por su parte, lo veía como una extensión de la autoridad de su tío, un hombre severo y de pocas palabras que personificaba todo lo que odiaba de su exilio forzoso. Sus primeros encuentros fueron cruces de miradas en el patio, saludos formales dictados por la costumbre y un silencio denso cargado de prejuicios. Él veía en ella la frivolidad de la capital, una muñeca de porcelana incapaz de entender el valor del esfuerzo. Ella veía en él la intransigencia del campo, un hombre rudo que parecía juzgarla sin conocerla. Ambos se equivocaban, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a ser el primero en derribar el muro que sus respectivas posiciones habían levantado entre ellos. Carmen, la anciana ama de llaves que había conocido a la difunta esposa de Daniel, era la única que observaba aquella tensión con una mezcla de temor y una secreta esperanza. Veía en los ojos de Ana Gabriela una soledad que le resultaba familiar, la misma que a veces vislumbraba en la mirada del capataz cuando éste creía que nadie lo veía. Carmen sabía del juramento de Daniel, del santuario que había construido en su corazón, pero también entendía que la vida, como el río que atravesaba la finca, siempre busca un nuevo cauce. Los demás solo veían las apariencias, la abismal diferencia de clases, el escándalo que perseguía a la joven y el luto perpetuo del capataz. Eran ingredientes para un desastre, un rumor a punto de estallar que podría destruir la frágil paz de la encinada y las reputaciones de todos los implicados. Para Ana Gabriela, los días en la hacienda eran una tortura lenta. Se sentía prisionera en la casa principal, un lugar lleno de muebles oscuros y silencios incómodos. Su tío, don Álvaro, era un hombre justo pero distante, más preocupado por las apariencias y el rendimiento de la cosecha que por el estado de ánimo de su sobrina. Ella anhelaba la vida de Madrid, incluso con su dolor, porque allí al menos se sentía viva. Aquí el tiempo parecía haberse detenido. Su única vía de escape eran los paseos a caballo, momentos en los que se adentraba en la dehesa, buscando en la inmensidad del paisaje un consuelo que no encontraba entre las cuatro paredes de su habitación. Era en esos paseos cuando, a lo lejos, solía ver la figura de Daniel Julián, siempre trabajando, siempre vigilante, un guardián silencioso de aquel reino que a ella le parecía una cárcel. Daniel, por su parte, no podía evitar seguirla con la mirada. Al principio se decía que era por deber, para asegurarse de que la señorita de la ciudad no se metiera en problemas. Pero con el paso de las semanas, esa vigilancia se convirtió en algo más. Observaba la forma en que su figura se recortaba contra el horizonte, la manera en que el viento jugaba con su pelo mientras cabalgaba. Veía en ella no a la dama caída en desgracia de la que hablaban los rumores, sino a una mujer luchando contra su propia jaula. Y esa visión comenzó a abrir una pequeña, peligrosa grieta en la coraza que con tanto esmero había construido alrededor de su corazón. Se enfadaba consigo mismo por sentirlo, por permitir que una extraña perturbara la paz de su luto. Era una batalla interna que libraba cada día, una que temía estar empezando a perder sin siquiera haberla comenzado. El punto de inflexión, aquel rescate bajo la tormenta, no terminó cuando Daniel depositó a Ana Gabriela en la seguridad de la casa principal. Al contrario, fue allí donde verdaderamente comenzó. Para él, el contacto con ella, la sensación de su fragilidad en sus brazos, había sido como un rálago que iluminaba las ruinas de su propio corazón. Volvió a sus quehaceres con una furia renovada, trabajando hasta que los músculos le ardían, intentando borrar con sudor el recuerdo de sus ojos asustados y la calidez de su piel. Pero la imagen persistía, una brasa encendida en medio de la ceniza de su luto. Lo que más le atormentaba era la culpa. Sentía que había traicionado a Elena, su difunta esposa, con solo haber experimentado esa fugaz conexión. Cada noche, el rostro de Elena en el retrato que colgaba sobre la chimenea parecía juzgarlo en silencio y él bajaba la mirada, incapaz de sostenerla. Ana Gabriela, por su parte, también había sentido algo más que el frío de la lluvia y el dolor de la caída.
En la mirada del capataz no había encontrado la dureza que siempre aparentaba, sino un abismo de pena tan profundo como el suyo. Aquel hombre, que hasta entonces le parecía una pieza más del paisaje hostil de la encinada, se había revelado como un ser humano con heridas tan visibles como las suyas. Desde su habitación, mientras se recuperaba de las magulladuras, comenzó a observarlo de una manera distinta. Lo veía cruzar el patio al amanecer, con esa espalda recta que parecía soportar un peso invisible, y se preguntaba qué historia se escondía tras ese muro de silencio. Ya no veía un carcelero, sino un prisionero, y esa percepción alteró por completo la dinámica de su exilio, sembrando en ella una curiosidad que borderaba la compasión. La casa de Daniel, una pequeña construcción de piedra apartada de la vivienda principal, era el santuario de su dolor. Nadie, excepto Carmen en sus tareas de limpieza, había cruzado su umbral en años. Dentro, el tiempo se había detenido el día de la muerte de Elena. La habitación que compartían permanecía intacta, con la colcha perfectamente estirada sobre la cama y un libro con el marcapáginas puesto en la mesilla de noche. En el armario, la ropa de ella aún colgaba, conservando un vago aroma a lavanda y ausencia. Daniel evitaba entrar en ese cuarto, pero su presencia impregnaba toda la casa, como un fantasma silencioso. Vivir allí era un recordatorio constante de su juramento, una penitencia diaria que se había impuesto para no olvidar la magnitud de lo que había perdido. Cualquier pensamiento sobre Ana Gabriela se sentía como una profanación de aquel sagrado lugar. La noticia del rescate, como era de esperar en un lugar tan cerrado, corrió como la pólvora entre los jornaleros. En los establos, en la cocina, en los campos de labor, las miradas se cruzaban con malicia y las palabras se decían en susurros. Veían en aquel acto no un gesto de deber, sino el principio de una transgresión inaceptable. La distancia entre un capataz y la sobrina del patrón era un abismo social que nadie debía atreverse a cruzar. Carmen, la anciana ama de llaves, observaba la situación con el corazón encogido. Conocía la nobleza de Daniel y la soledad de Ana Gabriela, pero también sabía que las lenguas del pueblo podían ser más afiladas que cualquier cuchillo, capaces de desangrar reputaciones y destruir cualquier atisbo de felicidad. El juicio de la comunidad no se limitaba a la diferencia de clases. Para ellos, Daniel Julián era el viudo eterno, un hombre cuya devoción a su esposa fallecida se había convertido en una leyenda local. Su luto era una institución, una prueba de amor que todos respetaban. Verlo ahora, implicado aunque fuera de forma circunstancial, con la joven de la capital, era percibido como una ofensa a la memoria de Elena. Nadie se lo decía a la cara, por supuesto. El respeto que imponía su figura lo impedía. Pero lo sentía en el aire, en los silencios que se producían cuando él entraba en la taberna del pueblo, en las miradas esquivas de las mujeres en el mercado. Estaba siendo juzgado no por sus actos, sino por la simple posibilidad de que su corazón, aquella fortaleza que todos creían inexpugnable, estuviera mostrando signos de vida. Ana Gabriela no tardó en sentir también el peso de esa condena silenciosa. Las criadas de la casa principal la trataban con una formalidad aún más fría que antes, y su tío, don Álvaro, se volvió más severo. En una conversación que pretendía ser casual, le recordó su posición y la importancia de mantener las distancias con el servicio, por el bien de todos. La palabra escándalo, aunque no fue pronunciada, flotaba en el aire del despacho. Ella, que había sido enviada a la encinada para huir de un escándalo, se veía envuelta en otro, esta vez fabricado a base de prejuicios y rumores. La sensación de encierro se intensificó. La hacienda ya no era solo una cárcel física, sino también una prisión social donde cada uno de sus movimientos era analizado y malinterpretado, alimentando su frustración y su sentimiento de injusticia. En los días que siguieron, un extraño ritual silencioso se estableció entre ellos. Ana Gabriela, desde la ventana de su cuarto o durante sus paseos por los alrededores de la casa, buscaba con la mirada la figura de Daniel. Lo observaba trabajar, dirigir a los hombres, reparar una cerca con una habilidad y una concentración que la fascinaban.
Veían la tensión de sus hombros, el peso de su responsabilidad, y en sus manos, curtidas por la tierra, una extraña mezcla de fuerza y delicadeza. Él, a su vez, era consciente de su mirada, la sentía sobre su nuca como el sol del mediodía, un calor que le incomodaba y a la vez le impedía sentirse completamente solo. Fingía no darse cuenta, pero cada gesto que hacía estaba ahora teñido por la conciencia de que ella lo estaba observando. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en el pequeño despacho que tenía en su casa, Daniel se topó con un viejo libro de cuentas de la finca. Al pasar las páginas, un objeto cayó de entre ellas, una flor de jara seca y prensada. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Era la flor que Elena le había dado durante un paseo por el monte, apenas un año después de casarse. La había guardado como un tesoro, un símbolo de aquellos tiempos felices. Sostenerla ahora, con la imagen de los ojos de Ana Gabriela aún fresca en su mante, le provocó una oleada de autodesprecio. Se sintió un traidor, un hombre indigno de la memoria de su esposa. Guardó la flor de nuevo en el libro con manos temblorosas y lo cerró de golpe, como si así pudiera encerrar también los sentimientos que amenazaban con desbordarlo. Decidida a romper el hielo o al menos a entender al hombre que la había rescatado, Ana Gabriela buscó un pretexto para hablar con él. Se acercó una mañana mientras él revisaba los arneses de los caballos en el establo, preguntándole por una ruta segura para cabalgar. La tensión en el aire era casi palpable. Daniel respondió con frases cortas, sin mirarla a los ojos, con una profesionalidad forzada que era más hiriente que cualquier grosería. Le explicó la ruta con la precisión de un cartógrafo, pero su tono era el de quien desea terminar la conversación cuanto antes. Ella sintió el rechazo como una bofetada, pero en su frialdad también percibió miedo. Entendió que aquel muro que él levantaba no era solo para mantenerla a ella alejada, sino para protegerse a sí mismo de algo que temía profundamente. Esa noche, la soledad en la casa de piedra se hizo más densa que nunca para Daniel. El recuerdo de la flor y la breve conversación con Ana Gabriela habían reabierto heridas que creía cicatrizadas. Se encontró de pie frente al retrato de Elena y la memoria de su última conversación lo asaltó con una claridad dolorosa. Recordó su mano frágil entre sus manos, su voz debilitada pidiéndole que no dejara que la pena consumiera su vida. «Vive por los dos, Daniel», le había susurrado. Él, en su dolor, había interpretado esas palabras como una orden de preservar su memoria a través del sacrificio y la soledad. Pero ahora, por primera vez en 5 años, una duda terrible se abrió paso en su conciencia. ¿Y si su juramento de no volver a amar no era un acto de lealtad, sino la mayor traición a la última voluntad de su esposa? La duda, una vez plantada en el alma de un hombre como Daniel, era una raíz tenaz que se abría paso entre las piedras de sus convicciones. Aquellas últimas palabras de su esposa, «vive por los dos», resonaban ahora con un eco distinto, uno que ya no sonaba a sacrificio, sino a ruego. Se sumergió en el trabajo con una ferocidad que preocupó a sus hombres. Lo veían reparar cercas bajo el sol abrasador sin apenas beber agua, o pasar la noche en vela vigilando el ganado, como si buscara en el agotamiento físico una forma de silenciar la tormenta que se había desatado en su interior. Evitaba cualquier cruce con Ana Gabriela, cambiando sus rutas habituales por la finca, sintiendo su presencia como una amenaza a la frágil paz de su luto. Estaba atrapado entre dos lealtades imposibles, la que le debía la memoria de su esposa y la que, sin quererlo, empezaba a sentir hacia la mujer que había despertado su corazón dormido. Ana Gabriela, por su parte, sentía la hostilidad del silencio de Daniel como una pared de hielo. La frustración crecía en ella día a día, alimentada por la indiferencia de su tío y las miradas acusadoras del servicio. Estaba cansada de ser un fantasma, una figura definida únicamente por un error pasado y por las suposiciones de los demás. En Madrid, al menos, su dolor tenía un nombre. Aquí, en la Encinada, su existencia parecía carecer de sustancia. Nació en ella una determinación callada, no por un interés romántico, sino por una necesidad visceral de ser vista como un ser humano.
Necesitaba entender al hombre que se escondía tras la máscara del capataz, no para conquistarlo, sino para poder respirar en aquel ambiente asfixiante. Su lucha ya no era contra el exilio, sino contra la invisibilidad a la que todos, incluido Daniel, parecían querer condenarla. La oportunidad se presentó de la forma más sencilla, como suelen ocurrir las cosas importantes en el campo. Una tarde, mientras paseaba por los límites de la casa principal, vio a Carmen, la anciana ama de llaves, arrodillada junto a un pequeño terreno cercado, casi oculto a la vista, cerca de la casa de piedra del capataz. Con sus manos nudosas, la mujer arrancaba malas hierbas de un jardín que, aunque descuidado, aún conservaba vestigios de una belleza pasada. Había allí rosales silvestres, matas de lavanda y un surtido de hierbas aromáticas. Movida por la curiosidad, Ana Gabriela se acercó y preguntó por aquel rincón. Carmen levantó la vista y con una sonrisa teñida de melancolía le reveló que aquel era el jardín de Elena. Era el único lugar de la finca que la difunta esposa de Daniel había reclamado como suyo, un pequeño oasis que ella intentaba, sin mucho éxito, mantener con vida. Esa revelación fue como una llave que abría una puerta hasta entonces sellada. De repente, la coraza de Daniel Julián ya no parecía tan impenetrable. Ana Gabriela comprendió que aquel jardín no era solo un pedazo de tierra, sino un santuario, un testamento viviente de un amor perdido. Sintió una punzada de empatía tan profunda que borró cualquier rastro de resentimiento. Ya no quería enfrentarse a él, sino entenderlo. Esperó al atardecer, ese momento en que la luz suaviza los contornos y las almas se vuelven más permeables. Lo vio regresar del campo, caminando con la lentitud del cansancio, y lo abordó cerca del jardín. El corazón le latía con fuerza, consciente de que estaba a punto de cruzar una frontera invisible pero poderosa, un acto que podría cambiarlo todo o levantar muros aún más altos entre ellos. Él se detuvo en seco al verla allí, en el límite de su territorio más sagrado. Su rostro se endureció, preparándose para el ataque o la defensa. Pero Ana Gabriela no habló del rescate, ni de su frialdad, ni de los rumores. Su mirada se posó en una mata de romero y, con una voz suave que apenas rompía el silencio del crepúsculo, comentó lo bien que olía después de la lluvia. La sencillez de sus palabras lo descolocó por completo. Esperaba reproches, exigencias, la altivez de la señorita de la ciudad, pero en su lugar encontró una observación simple y genuina. Por un instante, el capataz desapareció, y solo quedó el hombre, sorprendido y vulnerable. Ella había elegido hablar el único idioma que él aún podía permitirse entender, el de la tierra, de las cosas que crecen y permanecen. Carmen me ha dicho que este era el jardín de su esposa, continuó ella, sin mirarlo directamente, manteniendo la vista en las plantas. Es un lugar hermoso, se nota que fue cuidado con mucho amor. No había lástima en su voz, solo un reconocimiento sereno. Aquellas palabras, pronunciadas en voz baja, lograron lo que ninguna tormenta había conseguido, agrietar el muro de Daniel. El nombre de Elena, en boca de aquella mujer, no sonó a profanación, como había temido, sino a un homenaje respetuoso. Por primera vez levantó la vista y la miró de verdad, no como a la sobrina del patrón, sino como a una persona que parecía ver más allá de las apariencias. Vio en sus ojos una calma que contrastaba con la tempestad que él llevaba dentro, y esa calma, inesperadamente, extrañamente, le trajo una extraña sensación de paz. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era un abismo de incomunicación, sino un espacio compartido, denso pero no hostil. Finalmente, él rompió ese silencio. Se llamaba Elena, dijo, y el simple hecho de pronunciar su nombre en voz alta ante otra persona después de tanto tiempo fue como soltar un ancla que llevaba años arrastrando. A ella le gustaba el romero, decía que ahuyentaba las penas. Fue una confesión mínima, un detalle casi insignificante, pero para ambos supuso un terremoto emocional. Él le había ofrecido una pequeña pieza de su pasado, un fragmento de su dolor, y ella lo había recibido con una delicadeza que él no creía posible.
Aquella noche, cuando Ana Gabriela se retiró a la casa principal, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos para siempre. Para Daniel, esa breve conversación fue a la vez un alivio y una tortura. Por un lado, haber compartido un recuerdo de Elena y no haberse sentido un traidor le abrió una ventana a una posibilidad que creía muerta, la de poder recordar sin que el dolor lo consumiera todo. Pero por otro lado, la conexión que había sentido con Ana Gabriela lo aterrorizaba. Era un sentimiento nuevo, cálido y peligroso, que amenazaba con desordenar el universo de penitencia que con tanto esmero había construido. Pasó la noche en vela, sentado en la oscuridad de su casa, con la mirada fija en el retrato de su esposa, preguntándose si estaba honrando su memoria o, por el contrario, empezando a liberarse de una carga que ella nunca quiso que llevara. La culpa y la esperanza libraban una batalla encarnizada en su corazón. Ana Gabriela, en cambio, sintió que por fin había encontrado una grieta en la muralla de su soledad. Aquel intercambio le había devuelto una sensación de agencia, de ser capaz de influir en su propio entorno. Comenzó a visitar el jardín de Elena con más frecuencia, no para buscar a Daniel, sino porque aquel lugar se había convertido en un refugio para ella también. A veces ayudaba a Carmen a regar o a quitar las hojas secas, sintiendo una extraña conexión con la mujer que lo había creado. Aquellos gestos sencillos eran su forma de mostrar un respeto que iba más allá de las palabras. Para ella, cuidar de aquel jardín era una forma de cuidar, a distancia, del corazón herido del hombre que lo custodiaba con tanto celo, y al hacerlo, sin darse cuenta, también estaba cuidando del suyo propio. Estos cambios sutiles no pasaron desapercibidos. Don Álvaro, su tío, notó que su sobrina pasaba demasiado tiempo cerca de las dependencias del capataz. Su rostro, habitualmente impasible, se ensombreció con la sospecha. En una cena tensa y silenciosa, le advirtió con dureza sobre la importancia de mantener las apariencias y no dar pie a habladurías que pudieran comprometer de nuevo el honor de la familia. Sus palabras, en lugar de intimidar a Ana Gabriela, avivaron su espíritu rebelde. Estaba harta de vivir bajo el yugo del qué dirán, una tiranía que la había despojado de su propia identidad. La advertencia de su tío solo sirvió para reforzar su convicción de que estaba en el camino correcto, el de la autenticidad, por muy peligroso que éste fuera. Mientras tanto, en los barracones de los jornaleros y en la cocina de la hacienda, los rumores se transformaron. Ya no eran simples susurros sobre un rescate en la tormenta. Ahora hablaban de encuentros secretos en el jardín de la difunta, de miradas que prometían lo que las palabras callaban. La historia se adornaba con cada nueva boca que la contaba, convirtiendo un frágil acercamiento en un romance prohibido y escandaloso. La memoria de Elena, antes un símbolo de amor eterno y respetado por todos, se veía ahora manchada por la malicia de la gente. La atmósfera en la encinada se volvió irrespirable, cargada de una electricidad que anunciaba una tormenta mucho más devastadora que la que los había unido en un principio. El honor, el deber y el deseo formaban un nudo cada vez más apretado. El destino, a menudo irónico en sus designios, eligió ese preciso momento para intervenir de nuevo. Don Álvaro envió a Daniel a una feria de ganado en un pueblo lejano, un viaje que lo mantendría fuera de la finca durante al menos 3 días. Fue durante su ausencia cuando Carmen, la anciana ama de llaves, cayó enferma. Una fiebre alta la postró en la cama, dejándola débil y delirante. Al ver el estado de la única persona que le había mostrado algo de amabilidad en la hacienda, Ana Gabriela no lo dudó un instante y se instaló a la cabecera de su cama para cuidarla, desafiando las miradas de desaprobación de las otras criadas. Se sentía en deuda con la mujer que le había dado la clave para entender el corazón de Daniel. En el sopor de la fiebre, Carmen confundía el presente con el pasado. En uno de sus delirios, mientras Ana Gabriela le humedecía la frente con un paño, la anciana la llamó Elena. Le habló de una pequeña caja de madera que guardaba en el fondo de su arcón, un encargo que la difunta esposa de Daniel le había hecho en su lecho de muerte. Le suplicó que se la diera a Daniel cuando su corazón estuviera listo para volver a latir. Carmen, en su estado febril, parecía creer que ese momento había llegado y que Ana Gabriela era la persona indicada para cumplir esa última voluntad.
Le insistió con una lucidez sorprendente que buscara la caja, que dentro estaba la verdadera liberación para el alma atormentada del capataz. Movida por una mezcla de compasión y una intensa curiosidad, Ana Gabriela encontró la caja tal y como Carmen le había indicado. Era un cofrecillo de olivo, liso y sin adornos. Dudó durante un largo rato, con la caja entre las manos, sintiendo el peso de la intimidad ajena. Abrirla se sentía como una profanación, una invasión en el sagrado territorio de un amor que no era el suyo. Pero las palabras de Carmen resonaban en su cabeza. Quizás no era una traición, sino un acto de piedad. Quizás la única forma de salvar a Daniel de su propio juramento era usando las palabras de la mujer a la que se lo había hecho. Con el corazón encogido, levantó la tapa. El interior olía a madera vieja y a lavanda seca. Dentro no había joyas ni objetos de valor, solo un pequeño diario encuadernado en cuero y un fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. Pero lo que captó su atención de inmediato fue un sobre suelto, colocado encima de todo lo demás. En la caligrafía elegante y ligeramente temblorosa de una mano debilitada por la enfermedad, se leía un destinatario que le heló la sangre: «A quien ame a mi Daniel». No era una carta para él, sino para su sucesora, para la mujer que, desde el umbral de la muerte, Elena había intuido que llegaría algún día. Era un testamento no de bienes, sino de amor, un legado de una generosidad tan inmensa que desafiaba toda lógica y todo sentimiento de posesión. Con manos temblorosas, Ana Gabriela desdobló el papel. La carta no era larga, pero cada palabra estaba cargada de una emoción abrumadora. Elena no pedía que se la recordara ni que se guardara su luto. Al contrario, le suplicaba a esa mujer desconocida que rescatara a Daniel de la oscuridad en la que sabía que se hundiría. «No dejes que mi recuerdo sea su cárcel», escribía. «Ámalo con la fuerza que yo ya no tengo. Hazle reír de nuevo. Devuélvele la vida que mi partida le va a robar. Mi amor por él no termina con mi muerte. Se transforma en el deseo de su felicidad, sea con quien sea». Era la absolución que Daniel nunca se había atrevido a buscar, el permiso para vivir que él mismo se había negado, escrito de puño y letra por la única persona cuya autoridad moral jamás cuestionaría. La lectura de esa carta lo cambió todo. Ana Gabriela sintió una conexión instantánea y profunda con Elena, una sororidad que trascendía el tiempo y la muerte. Ya no se sentía una intrusa, sino una heredera de una misión sagrada. Comprendió la verdadera naturaleza del amor de aquella mujer y la trágica ironía del juramento de Daniel. Él creía honrarla con su dolor, cuando en realidad estaba traicionando su último y más importante deseo. Ahora sostenía en sus manos una verdad tan poderosa que podía sanar la herida más profunda, o, si se revelaba de forma incorrecta, abrirla para siempre. La responsabilidad la abrumaba. ¿Cómo podía entregarle a un hombre una carta que dinamitaba los cimientos sobre los que había construido su vida durante los últimos 5 años? Daniel regresó 2 días después, con el polvo del camino en la ropa y el cansancio grabado en el rostro. Encontró la hacienda sumida en un silencio tenso, anormal. Se enteró de la enfermedad de Carmen y al instante su mente conectó los puntos de una manera equivocada. La presencia constante de Ana Gabriela en las dependencias del servicio, su asunción del cuidado de la anciana, todo le pareció una intromisión intolerable, una estrategia para invadir cada rincón de su vida. El miedo y el orgullo se mezclaron en su interior, generando una ira fría y afilada. Vio sus actos no como compasión, sino como una forma de manipulación, y se sintió acorralado, expuesto y furioso por su propia vulnerabilidad ante ella. La confrontación fue inevitable. La encontró saliendo de la habitación de Carmen, con el rostro pálido por las noches en vela. Sin darle tiempo a hablar, Daniel la interceptó en el pasillo, su cuerpo bloqueándole el paso. Su voz, cuando habló, fue un susurro cortante, cargado de una acusación amarga. «¿Qué es lo que pretende, señorita? ¿No le basta con perturbar mi paz? ¿Ahora también tiene que inmiscuirse en la vida de mi gente?» La injusticia de sus palabras la golpeó con la fuerza de un latigazo. En ese preciso instante, con la carta de Elena casi quemándole en el bolsillo del delantal, Ana Gabriela supo que el tiempo de los silencios, de las miradas furtivas y de las verdades a medias había terminado.
La batalla por el corazón de Daniel Julián estaba a punto de comenzar. Ante la dureza de su acusación, Ana Gabriela no se defendió con la altivez que él esperaba. En su lugar, lo miró directamente a los ojos, y en su mirada no había desafío, sino una profunda y serena tristeza, una compasión que lo desarmó por completo. Había pasado las últimas noches en vela no solo por cuidar a Carmen, sino por el peso de la decisión que había tomado. En el bolsillo de su delantal, la carta era un bulto casi imperceptible, pero para ella se sentía como el centro del universo. Su silencio no era el de una culpable, sino de alguien que está a punto de detonar una verdad que cambiará el curso de varias vidas. Sostuvo su mirada airada con una calma que a él le pareció antinatural, casi sobrenatural, y fue esa calma la que hizo que la ira de Daniel comenzara a flaquear, resquebrajándose como la tierra seca bajo la primera lluvia de otoño. La reacción de Daniel fue un desconcierto absoluto. Su furia, que había estado alimentando durante todo el camino de vuelta, se disipó en el aire, dejándolo expuesto y confundido. Esperaba una discusión, lágrimas de señorita ofendida, una negación airada que le permitiera justificar su propia coraza. Pero aquella quietud, aquella mirada que parecía ver directamente a través de su dolor, lo dejó sin defensas. Vio el agotamiento en el rostro de ella, las ojeras que marcaban su piel pálida, y por primera vez se preguntó si su juicio no había sido precipitado y cruel. Se sintió avergonzado de su arrebato, de haberla acusado de manipulación, cuando lo único que sus ojos reflejaban era una empatía que él mismo había olvidado cómo sentir. El capataz rudo y seguro de sí mismo se tambaleó, enfrentado a una fuerza mucho más poderosa que la ira, la de una compasión inesperada. Con un gesto lento y deliberado, Ana Gabriela sacó el sobre del bolsillo. No dijo nada mientras se lo tendía. El simple acto de ofrecerle aquel papel amarillento fue más elocuente que cualquier discurso. Daniel bajó la vista hacia el sobre, y el mundo pareció detenerse. Reconoció al instante la caligrafía de Elena. Era como si un fantasma le hubiera tendido la mano desde el más allá. Su respiración se quedó atrapada en su pecho. Recogió la carta con una mano que para su propia humillación temblaba visiblemente. No se atrevía a mirarla a ella, no quería que viera la devastación que en ese momento se reflejaba en su rostro. Sin pronunciar una sola palabra, se dio la vuelta y caminó con paso rápido y torpe hacia la soledad de su casa de piedra, cerrando la puerta tras de sí con una contundencia que resonó en el pasillo vacío como un portazo al pasado. Una vez dentro, se apoyó contra la puerta, con la carta apretada en la mano. El sobre parecía quemarle la piel. Tardó varios minutos en encontrar el valor para moverse, para sentarse en la vieja silla de madera junto a la chimenea apagada. La casa, su refugio de silencio y recuerdos, de repente se sentía opresiva, llena de una expectación insoportable. Con dedos torpes, rompió el sello. La carta era breve. Mientras leía, cada palabra de Elena era una puñalada de luz en la oscuridad que él había cultivado durante 5 años. La absolución que ella le ofrecía, el ruego de que volviera a vivir, no fue un consuelo, sino un terremoto que sacudió los cimientos de su identidad. El juramento que había definido su existencia, que le había dado un propósito en medio de la nada, se revelaba ahora no como un acto de amor, sino como una desobediencia a su último deseo. Cuando terminó de leer, un sollozo seco y desgarrado escapó de su garganta, el primero en 5 años. No fue un llanto de pena, sino de una confusión tan profunda que lo dejó sin aliento. Se sentía liberado de una carga inmensa, pero al mismo tiempo aterradoramente perdido. Durante años, su luto había sido su armadura, su identidad, el pilar sobre el que se sostenía. Sin él, ¿quién era Daniel Julián? Era un hombre despojado de su propósito, enfrentado a un futuro en blanco que no sabía cómo empezar a escribir. La carta de Elena no le había dado la paz, sino que le había devuelto una libertad que ya no sabía cómo usar. Se quedó allí sentado, en la penumbra de su casa, con el papel entre las manos, sintiéndose más solo y vulnerable que el día en que la había enterrado. El perdón de ella era un regalo envenenado.
Mientras tanto, Ana Gabriela había regresado a la habitación de Carmen, pero su mente estaba al otro lado del patio, tras la puerta cerrada de la casa de piedra. Había hecho lo que creía correcto, pero ahora la asaltaba la duda. ¿Tenía derecho a intervenir de esa manera en el dolor de un hombre? ¿Y si, en lugar de sanarlo, había destrozado lo único que lo mantenía en pie? La espera se hizo eterna, cada minuto una tortura de incertidumbre. Se sentía como si hubiera arrojado una piedra a un pozo profundo y ahora estuviera conteniendo la respiración, esperando escuchar el sonido del agua, que confirmara que había tocado fondo. Su acto, nacido de la compasión, podía ser interpretado como la más cruel de las intromisiones, y el silencio que provenía de la casa del capataz era una respuesta ambigua y aterradora. Daniel no salió de su casa en todo el día siguiente. Los jornaleros murmuraban, extrañados por la ausencia del hombre que regía sus vidas con la precisión de un reloj. Don Álvaro lo notó también, y una sombra de disgusto cruzó su rostro. Solo Ana Gabriela sabía la verdadera razón de aquel encierro. Cuando finalmente la puerta se abrió, al atardecer del segundo día, el hombre que emergió era el mismo, pero a la vez era otro. Había una fragilidad en su postura que nunca antes había mostrado, y la dureza de su mirada había sido reemplazada por una expresión de profunda introspección. Cruzó el patio sin mirar a nadie y se dirigió directamente al jardín de Elena. No la buscó a ella, pero sabía que, de alguna manera, ella lo encontraría allí. Necesitaba hablar, no para dar explicaciones, sino para empezar a entender. Lo encontró de espaldas, mirando la mata de romero, con la carta aún en la mano. Ana Gabriela se acercó en silencio, respetando la atmósfera solemne que lo rodeaba. No fue él quien rompió el silencio, fue ella, con una voz apenas audible. Carmen está mejor, dijo, ofreciéndole un ancla en la realidad, un tema neutral para empezar. Él asintió lentamente, sin volverse. Elena escribió esto pocas semanas antes de morir, confesó él, como si hablara consigo mismo. Nunca me dijo nada. Siempre creí que mi deber era recordarla así. Su voz se quebró en la última palabra. Por primera vez no estaba hablando de su dolor, sino de su error. Estaba reconociendo la verdad y al hacerlo le estaba permitiendo a ella entrar en el rincón más íntimo y protegido de su alma, convirtiéndola en testigo de su propia deconstrucción. Aquella confesión abrió una compuerta. Animado por una necesidad imperiosa de entender a la mujer que había idealizado en su memoria, Daniel entró por primera vez en años en la habitación que habían compartido. El aire estaba estancado, cargado del aroma a lavanda y a tiempo detenido. Siguiendo una intuición, abrió el baúl a los pies de la cama y encontró lo que la carta mencionaba, el pequeño diario de cuero. Se sentó en el borde de la cama, un lugar que había evitado como si quemara, y comenzó a leer. Las páginas revelaron a una Elena que no conocía del todo, una mujer con miedos, con pequeñas alegrías, con una percepción increíblemente lúcida de la profunda melancolía que a veces asaltaba a su marido, incluso antes de que ella enfermara. El diario no era el relato de una santa, sino el de una mujer real que lo amaba con una lucidez abrumadora. En una de las últimas entradas, escrita con una caligrafía ya debilitada, Elena describía una tarde en la que vio a una pareja de jornaleros jóvenes riendo junto al arroyo. «Veo en ellos la vida que sigue, la que debe seguir», había escrito. «Le pido a Dios no que Daniel me sea fiel en la muerte, sino que se sea fiel a sí mismo, a la capacidad de reír que yo tanto amé. Que mi ausencia no sea el final de su canción, sino una pausa antes de una nueva melodía». Leer aquello fue para Daniel más revelador que la propia carta. Comprendió que su luto no solo había sido una desobediencia a su deseo, sino una traición al hombre que Elena había amado, al hombre que era capaz de sentir alegría. El peso de su propio sacrificio autoimpuesto se le antojó, de repente, absurdo y egoísta. Al día siguiente, buscó a Ana Gabriela con el diario en la mano. No se lo entregó, pero, sentados en un banco de piedra bajo el viejo olivo, le leyó en voz alta algunos pasajes.
Le leyó sobre los miedos de Helena, sobre sus esperanzas para él, sobre su visión del amor como algo que debía dar vida, no encadenarla. Fue un acto de una vulnerabilidad y una confianza inmensas. Ya no le estaba compartiendo su dolor, sino la esencia misma de su amor perdido, permitiéndole a ella conocer a Helena a través de sus propias palabras. Ana Gabriela escuchaba en silencio, con el corazón encogido de emoción. Se estaba convirtiendo en la depositaria de los secretos más profundos de aquel hombre, y sentía cómo entre ellos se tejía un lazo invisible, hecho de respeto, confidencias y un dolor compartido que poco a poco empezaba a parecerse a la esperanza. Esta nueva cercanía, esta intimidad que se manifestaba en conversaciones a media voz y en silencios compartidos, no tardó en levantar una nueva oleada de rumores, esta vez mucho más venenosos. Ya no se trataba de un simple rescate o de miradas furtivas, ahora los jornaleros hablaban de una profanación. Decían que la señorita de la ciudad estaba usando la memoria de la difunta para seducir al capataz, que él, debilitado por la pena, estaba cayendo en su trampa. La figura de Helena, antes intocable, era ahora el centro de un cotilleo malicioso. Don Álvaro, cuyo único barómetro era la opinión pública, vio sus peores temores confirmados. La situación había pasado de ser un inconveniente a convertirse en una amenaza directa al orden y al honor de su casa, y decidió que era el momento de actuar con la contundencia que la situación requería. La confrontación con su tío fue brutal. Don Álvaro la citó en su despacho, un lugar que olía a cuero y autoridad, y le prohibió terminantemente cualquier tipo de contacto con el capataz que no fuera estrictamente necesario. «Ya has traído suficiente vergüenza a esta familia una vez», le dijo con una frialdad que cortaba el aire. «No permitiré que lo hagas de nuevo, y menos con un hombre que está por debajo de tu posición». Pero la Ana Gabriela que escuchaba esas palabras ya no era la joven asustada que había llegado a la Encinada meses atrás. La conexión con Daniel, la verdad de Helena, le habían dado una fortaleza que no sabía que poseía. Miró a su tío a los ojos y con una calma que lo dejó perplejo, le respondió que su vida y sus sentimientos le pertenecían solo a ella. Don Álvaro, al ver que sus amenazas no surtían efecto en su sobrina, decidió atacar el punto que él consideraba más débil, Daniel. Lo mandó llamar a su despacho y sin preámbulos le puso las cartas sobre la mesa. Le habló de su lealtad a la finca, de los años de servicio, de la memoria de su padre, que también había sido capataz. Y luego le lanzó la advertencia. Le recordó su lugar en el mundo, la distancia insalvable que lo separaba de su sobrina. «Un escándalo así no solo mancharía su nombre, Julián», le dijo, bajando la voz, «también te costaría tu puesto y tu casa. Lo perderías todo. Esta finca es lo único que tienes». La amenaza era clara. Si no se alejaba de Ana Gabriela, lo despojaría no solo de su trabajo, sino de su hogar, de la tierra que contenía todos sus recuerdos. El Daniel de hacía unas semanas habría doblegado. Habría agachado la cabeza, aceptado su destino y se habría retirado a su coraza de silencio. Pero el hombre que estaba ahora frente a don Álvaro era diferente. Armado con la bendición póstuma de su esposa, y con el reciente descubrimiento de que merecía una segunda oportunidad, encontró una fuerza que no sabía que tenía. No levantó la voz, no desafió a su patrón, simplemente lo miró con una calma inquebrantable y dijo: «Con el debido respeto, señor, mi lealtad a esta casa nunca ha estado en duda, pero mi vida personal no es parte del trato». No confesó ningún sentimiento, pero en su negativa a someterse, en su defensa implícita de su derecho a sentir, había una declaración de intenciones más poderosa que cualquier palabra de amor. Ana Gabriela, que pasaba por el pasillo, escuchó la última parte de la conversación. Oyó la amenaza velada de su tío y la respuesta firme y digna de Daniel. En ese momento, cualquier duda que pudiera albergar sobre sus propios sentimientos se desvaneció. Aquel hombre no solo había despertado su corazón, sino que ahora estaba dispuesto a arriesgarlo todo, su seguridad, su hogar, su pasado, no por una promesa de amor, sino por un principio de dignidad.
Entendió que su lucha ya no era solo por su propia libertad, sino también por la de él. Si él estaba dispuesto a enfrentarse al mundo por ella, ella no podía hacer menos. Su exilio se había transformado definitivamente en una causa, y supo que, pasara lo que pasara, lucharía a su lado. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía indiferente a los dramas humanos, se encontraron junto al arroyo. No necesitaron hablar de la conversación con don Álvaro. El conocimiento de lo que se habían jugado estaba en el aire, en la forma en que se miraban. Él se acercó a ella y con una delicadeza que contradecía la dureza de sus manos, le rozó la mejilla con el dorso de los dedos. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero cargado de todo lo que no se atrevían a decir. Era una promesa, un pacto silencioso. En ese instante dejaron de ser el capataz y la sobrina del patrón. Eran solo un hombre y una mujer que habían encontrado en el otro un refugio contra el mundo, y que estaban dispuestos a enfrentar la tormenta que, sin duda alguna, estaba a punto de desatarse sobre ellos. La decisión de don Álvaro cayó sobre la encinada con la frialdad de una helada a destiempo, aniquilando cualquier brote de esperanza. No hubo una discusión, ni una petición de opinión. Convocó a Ana Gabriela a su despacho y con la misma distancia con la que hablaría de la venta de un lote de ganado, le comunicó que había aceptado la propuesta de matrimonio de don Ricardo Montero, un terrateniente de la comarca, un hombre viudo, de fortuna considerable y fama de tener la mano dura y el alma seca. Era, según su tío, la solución perfecta. Un matrimonio que la alejaría de tentaciones inapropiadas, restauraría el honor familiar y le daría una posición segura. No era una oferta, era una sentencia, y la boda se celebraría antes de que terminara la estación. Para Ana Gabriela, la noticia fue como sentir que las paredes de la hacienda, que ya la asfixiaban, se encogían hasta aplastarla. El rostro de don Ricardo, a quien había visto un par de veces en la iglesia del pueblo, se superpuso en su mente al de su desengaño en Madrid. Hombres distintos, pero la misma condena, ser un objeto, una pieza en el tablero de los intereses de otros. Sintió una oleada de pánico helado, la certeza de que su vida estaba a punto de terminar de verdad, no en un exilio temporal, sino en una prisión perpetua al lado de un hombre al que no solo no amaba, sino que temía. En la soledad de su habitación, miró por la ventana hacia los campos, buscando con la mirada la figura de Daniel, aferrándose a un clavo ardiendo, a una esperanza que ni siquiera se había atrevido a nombrar en voz alta. La noticia, como era de esperar, no tardó en extenderse por la finca. Se deslizó por los pasillos de la casa principal, saltó a los establos y se enredó en las conversaciones de los jornaleros mientras comían su almuerzo bajo las encinas. Y así, como una esquirla de hielo que se clava en el corazón, llegó a oídos de Daniel. Se lo dijo uno de los mozos con una naturalidad cruel, sin saber que cada palabra era un martillazo sobre el alma del capataz. En ese momento, Daniel estaba reparando una brida de cuero, y sus manos, acostumbradas al trabajo más rudo, se detuvieron en seco. El mundo a su alrededor se quedó mudo, solo escuchaba el nombre de don Ricardo, un nombre asociado a la tiranía y a los susurros sobre la infeliz vida de su primera esposa. Aquella noche, Daniel no durmió. Caminó por su casa de piedra como un animal enjaulado. La carta y el diario de Elena, que había guardado en un cajón como un tesoro sagrado, ahora parecían quemarle desde la distancia. Las palabras de su difunta esposa, «Devuélvele la vida que mi partida le va a robar», resonaban en su cabeza con la fuerza de una acusación. Permanecer en silencio, agachar la cabeza y permitir que Ana Gabriela fuera entregada a aquel hombre no era un acto de lealtad a su memoria, ni siquiera un acto de prudencia para salvar su propio pellejo. Era simple y llanamente un acto de cobardía. La mayor traición no a Elena ni a Ana Gabriela, sino a la pequeña llama de vida que había vuelto a sentir en su propio pecho. La elección era clara, su seguridad o el alma de ella. La decisión no llegó con un estallido de pasión, sino con la calma tensa que precede a la tormenta. Al amanecer, se lavó la cara con agua fría, se puso la camisa limpia de los domingos y salió de su casa.
No se dirigió a los campos ni a los establos. Cruzó el patio principal con un paso firme y deliberado que hizo que todos los que lo vieron se detuvieran en sus quehaceres. Había una determinación en su rostro que nadie le había visto en años, una autoridad que no provenía de su cargo de capataz, sino de una convicción interna inquebrantable. Iba a la casa principal, al despacho de don Álvaro, y todos en la Encinada, sin saber exactamente por qué, supieron que el orden de las cosas estaba a punto de romperse para siempre. Entró sin llamar. La escena que encontró en el despacho fue la que había imaginado. Don Álvaro, sentado tras su imponente escritorio de roble, y Ana Gabriela de pie frente a él, pálida como un fantasma, escuchando los últimos arreglos de su propio sacrificio. Había una irrupción de Daniel, fue como una ráfaga de viento que abre de golpe una ventana cerrada durante años. Don Álvaro levantó la vista y su rostro se contrajo en una máscara de furia contenida. ¿Se puede saber qué significa esta insolencia, Julián?, tronó su voz. Pero Daniel no se inmutó, su mirada no estaba en el patrón, sino en ella, en Ana Gabriela, y en sus ojos le transmitió un mensaje silencioso. Ya no estás sola. He venido a hablar de la señorita Ana Gabriela, dijo Daniel, y su voz, aunque respetuosa, no tenía ni un ápice de sumisión. Don Álvaro se puso en pie de un salto, golpeando la mesa con el puño. Usted no tiene nada que hablar. Ha olvidado cuál es su lugar en esta casa. Salga de aquí ahora mismo o se arrepentirá. Pero Daniel se mantuvo firme, anclado al suelo como una de las viejas encinas. Mi lugar, respondió con una calma que enfureció aún más a su patrón, es el de un hombre que no puede quedarse callado mientras se comete una injusticia. Conozco a don Ricardo, y sé que casar a su sobrina con él es condenarla a una vida de miseria, y eso no lo voy a permitir. No fue una declaración de amor, sino algo mucho más profundo, una declaración de principios. Por primera vez, alguien en aquella casa estaba defendiendo a Ana Gabriela no como a un hombre que hay que proteger, sino como a un ser humano con derecho a ser feliz. Ella lo miró, y las lágrimas que había estado conteniendo por fin brotaron de sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud y una emoción abrumadoras. Ver a aquel hombre que lo tenía todo que perder, arriesgándolo por ella, le dio la fuerza que necesitaba. El miedo que la había paralizado se transformó en una rabia sorda contra la tiranía de su tío. Don Álvaro, al ver que sus amenazas no surtían efecto y que una alianza impensable se estaba forjando ante sus propios ojos, explotó. Pero su explosión no fue solo de ira, sino de un dolor antiguo y envenenado. «Ustedes no entienden nada», gritó, y su voz se rompió, revelando una inesperada vulnerabilidad. «Mi hermana, la madre de esta muchacha, cometió el mismo error, se enamoró de quien no debía, un hombre sin fortuna y posición, huyó con él, deshonrando nuestro nombre. ¿Y sabe cómo acabó? Murió joven, en la pobreza, lejos de su familia, murió de pena y de miseria. Yo le juré a mi padre en su lecho de muerte que nunca permitiría que una vergüenza así volviera a manchar a esta familia. Lo que hago, lo hago para protegerla de su propia insensatez». El despacho se quedó en un silencio sepulcral, roto solo por la respiración agitada de don Álvaro. Aquella confesión lo cambió todo. De repente, su crueldad tenía un origen, su tiranía una explicación. Ana Gabriela lo miró y por primera vez no vio a un carcelero, sino a un hombre aterrorizado, prisionero de un juramento hecho a un muerto. Exactamente igual que Daniel. Vio el fantasma de su madre, una mujer a la que apenas recordaba, y comprendió la trágica cadena de dolor que los unía a todos. Pero la compasión no anuló su determinación, al contrario, la hizo más fuerte. Entendió que tenía que romper esa cadena o ésta se perpetuaría para siempre. Fue ella quien rompió el silencio. Dio un paso al frente, interponiéndose entre su tío y Daniel. «Yo no soy mi madre», dijo con una voz clara y firme que no parecía la suya. «Y mi vida no tiene por qué ser una repetición de la suya. Quizás su error no fue amar a quien amaba, tío.
Quizás el error fue de una familia que la abandonó por miedo a lo que dirían los demás. Las palabras cayeron sobre don Álvaro como losas de piedra. Ana Gabriela se volvió hacia Daniel y su mirada estaba llena de una certeza absoluta. Agradezco su protección, pero la rechazo. No me casaré con don Ricardo, no me casaré con nadie por conveniencia o por miedo. El clímax de su rebelión llegó con la frase que sellaría su destino. Mirando a su tío, pero hablando para que Daniel la oyera, declaró: «Si para ser libre tengo que abandonar esta casa, lo haré. Y si Daniel Julián debe marcharse por haberme defendido, entonces me marcharé con él». Era un desafío total, un ordo a la grande. Había elegido su bando, había elegido su vida. Había elegido a Daniel, no como un amante, sino como su compañero en un éxodo, hacia un futuro incierto pero propio. La suerte estaba echada, y ya no había vuelta atrás. En aquel despacho, 3 personas se enfrentaban a los fantasmas de sus respectivos pasados, y el resultado de esa batalla definiría el futuro de todos. La respuesta de don Álvaro fue gélida, la de un hombre cuyo mundo se acababa de desmoronar. El dolor de su confesión se había transformado en un resentimiento de acero. Miró a su sobrina como si fuera una extraña, una traidora. Luego posó sus ojos en Daniel, y en ellos no había ira, solo un desprecio infinito. «Está bien», dijo, y su voz era apenas un susurro mortal. «Si esa es su elección, que así sea. Julián, recoja sus cosas. Quiero que esté fuera de mi propiedad antes del amanecer. En cuanto a ti», dijo, dirigiéndose a Ana Gabriela, «desde este momento ya no tienes un lugar en esta familia. Para mí, estás muerta». La sentencia fue pronunciada sin emoción, lo que la hizo aún más terrible. Salieron del despacho juntos. Él no la tocó, pero caminaba tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo. El silencio que los envolvió al cruzar el vestíbulo era más ruidoso que cualquier grito. Los sirvientes que los vieron pasar agacharon la cabeza, sin atreverse a mirarlos, como si su audacia fuera una enfermedad contagiosa. Carmen, que lo había visto todo desde una puerta entreabierta, se llevó el pañuelo a los ojos, y sus lágrimas eran una mezcla de orgullo y de un miedo atroz por el futuro de aquellos 2 valientes. Para el resto de la encinada, el capataz y la señorita habían cruzado una línea de la que no había retorno, convirtiéndose en parias a los ojos del único mundo que conocían. Una vez fuera, en el patio, la luz del sol les pareció extraña, como si perteneciera a otro mundo. Se detuvieron bajo el cielo inmenso de Extremadura, y la magnitud de lo que acababan de hacer cayó sobre ellos con todo su peso. Habían renunciado a todo, a la seguridad, a la posición, al hogar, a la familia. No tenían nada, salvo la ropa que llevaban puesta y la decisión que los unía. No era un momento de alegría exultante, sino de una sobriedad casi sagrada. Se miraron a los ojos, y en la mirada del otro encontraron no solo el reflejo de su propio miedo, sino también la confirmación de que no se habían equivocado. Habían elegido la dignidad por encima de la comodidad, la libertad por encima de la seguridad. Fue entonces cuando Daniel, por primera vez, alargó la mano y tomó la de ella. Su piel, curtida por años de trabajo, envolvió la de ella, más suave, en un gesto que era a la vez una protección y una promesa. No había pasión en aquel contacto, sino algo mucho más sólido, compañerismo. El reconocimiento de que a partir de ese instante sus destinos estaban inextricablemente unidos. No necesitaban palabras para sellar su pacto. El simple contacto de sus manos lo decía todo. Eran 2 náufragos que acababan de encontrar en el otro su única tabla de salvación en mitad de la tormenta que ellos mismos habían desatado. «No sé a dónde vamos, Ana Gabriela», dijo él, y su voz era grave, teñida por la incertidumbre, pero firme. Ella apretó su mano con fuerza, devolviéndole la confianza que él le había dado en el despacho. Levantó la barbilla, y aunque sus ojos brillaban por las lágrimas contenidas, su sonrisa era serena. «Lo sé», respondió ella, «pero por primera vez en mucho tiempo siento que voy en la dirección correcta».
En aquel patio, rodeados por los muros de la vida que dejaban atrás, no se dieron un beso. No era necesario. Su verdadero comienzo no necesitaba gestos románticos, sino la callada certeza de que fuera cual fuera el camino, lo recorrerían juntos. La noche cayó sobre la encinada, pero para ellos era como si estuviera amaneciendo. Mientras él recogía en una pequeña maleta las pocas pertenencias de valor que tenía, el retrato de Elena, su diario y poco más, ella hacía lo mismo en su habitación, dejando atrás los vestidos de Madrid y las joyas familiares. Cada objeto abandonado era una atadura menos, un paso más hacia la libertad. Se encontraron de nuevo en el patio, bajo la luz de la luna. Carmen los esperaba junto a la cancela, con un pequeño atillo de comida y unas pocas monedas que había ahorrado. «Que Dios os acompañe», susurró la anciana, abrazándolos a ambos. Era la única bendición que recibirían, pero para ellos valía más que todas las fortunas del mundo. Se marcharon con las primeras luces del alba, sin mirar atrás. Cada paso que daban sobre el camino de tierra que los alejaba de la encinada era un acto de fe y de renuncia. No llevaban consigo más que un pequeño atillo con ropa, la comida que les había dado Carmen y un puñado de monedas. El aire de la mañana era frío y cortante, pero en el silencio que los envolvía no había incomodidad, sino una solemnidad compartida, el peso de dos vidas enteras puestas en una balanza que acababa de inclinarse hacia un futuro desconocido. Daniel caminaba con la espalda recta, como si el peso que había perdido de su alma se hubiera trasladado a sus hombros, mientras que Ana Gabriela a su lado sentía por primera vez en su vida que sus pies, aunque cansados, pisaban un terreno que le pertenecía, el de su propia libertad. No había vuelta atrás, y ambos lo sabían. La encinada, con sus encinas centenarias y sus rutinas inmutables, se había convertido en un capítulo cerrado, un recuerdo que ya empezaba a desdibujarse con cada metro que avanzaban. El miedo, por supuesto, estaba allí, agazapado en el fondo de sus estómagos. Era el miedo a lo incierto, al hambre, a la hostilidad de un mundo que no tenía lugar para un capataz sin tierra y una señorita sin familia. Pero por encima de ese miedo flotaba una extraña y poderosa sensación de paz. Era la paz que nace de haber tomado la única decisión correcta, aunque fuera la más difícil. Se miraron por un instante, y en esa mirada se transmitieron todo lo que las palabras no podían expresar. La promesa de no dejarse caer, el pacto de ser el uno para el otro, el único hogar que les quedaba. En la encinada, la ausencia de Daniel se sintió como una amputación. La rutina, que durante años había funcionado con la precisión de un mecanismo de relojería bajo su mando, se desmoronó. Los jornaleros, sin la figura firme y justa del capataz, trabajaban con una desgana palpable. Y los pequeños conflictos, antes resueltos con una sola palabra de Daniel, ahora se enconaban. Don Álvaro se encerró en su despacho y en un silencio glacial. No contrató a un nuevo capataz de inmediato, como si quisiera castigar a la finca entera por la traición que sentía. La casa principal se volvió más sombría que nunca, y el nombre de Ana Gabriela fue prohibido, borrado de la historia familiar como si nunca hubiera existido. El precio de su orgullo fue un vacío que ni toda su fortuna podía llenar. Los rumores sobre la huida se convirtieron en la nueva leyenda de la comarca. Algunos, los más maliciosos, hablaban de una locura, de una señorita caprichosa que había arrastrado a un buen hombre a la perdición. Otros, los menos, veían en su acto una valentía casi suicida, un desafío a un orden que todos daban por sentado. Carmen, desde la cocina, escuchaba los cuchicheos con el corazón encogido. Rezaba por ellos cada noche, pidiendo que encontraran un lugar donde su amor, o lo que fuera que los unía, pudiera echar raíces lejos de las lenguas venenosas. La historia de Daniel y Ana Gabriela se convirtió en un cuento con moraleja, una advertencia sobre los peligros de cruzar las fronteras invisibles que separaban los mundos de los ricos y los pobres, de los amos y los siervos. El camino fue largo y polvoriento. Durante días caminaron, durmiendo al raso cuando no podían permitirse una posada humilde. Compartieron el pan y el queso que les dio Carmen, y en esa escasez compartida su vínculo se hizo más fuerte.
Ya no había barreras de clase entre ellos, solo dos seres humanos enfrentados a la supervivencia. Fue durante una de esas pausas, sentados a la sombra de un olivo, cuando Daniel le confesó que no estaban completamente desamparados. Su padre, previendo quizás la dureza de la vida, le había dejado una pequeña herencia, unas pocas tierras yermas con una casa en ruinas en otra comarca, un lugar del que nunca había hablado con nadie. No era mucho, pero era un comienzo. Era la promesa de un lugar al que llamar propio. Esa revelación fue como un bálsamo para el alma de Ana Gabriela. La incertidumbre, que había sido una nube negra sobre sus cabezas, comenzó a disiparse, dejando paso a un pequeño rayo de esperanza. Ya no eran fugitivos sin rumbo, sino peregrinos con un destino. La idea de una casa en ruinas no la asustó, al contrario, la entusiasmó. Una ruina era un lienzo en blanco, una oportunidad para construir algo nuevo desde los cimientos, algo que fuera verdaderamente suyo, moldeado por sus propias manos y sus propios sueños. Por primera vez desde que había salido de Madrid, no se sentía exiliada, sino pionera. La dureza del viaje ya no le parecía una condena, sino el peaje necesario para alcanzar la tierra prometida. Encontraron su refugio a varios días de camino, en un valle olvidado entre dos colinas. La casa era poco más que 4 paredes de piedra a punto de derrumbarse, y la tierra, seca y cubierta de maleza, parecía un desierto. Pero el lugar tenía un arroyo de agua clara y la soledad que tanto necesitaban. Para cualquiera, aquello habría sido el fin del camino, la prueba de su fracaso. Para ellos fue el principio de todo. Miraron las ruinas, luego se miraron el uno al otro, y en sus ojos no había desesperación, sino la misma determinación que los había llevado hasta allí. Aquel pedazo de tierra abandonado sería su fortaleza, el lugar donde plantarían no solo vides y olivos, sino también las raíces de su nueva vida. Los primeros meses fueron una prueba de resistencia física y emocional. Trabajaron de sol a sol, con las manos desnudas y unas pocas herramientas. Daniel, con su conocimiento del campo, enseñó a Ana Gabriela los secretos de la tierra, y ella, con una tenacidad que sorprendió a ambos, aprendió a labrar, a sembrar y a construir. Sus manos, antes acostumbradas a los gordados y las tazas de té, se llenaron de callos y arañazos, y cada una de esas marcas era una medalla de honor, el testimonio de su transformación. Ya no era la señorita de la ciudad, sino una mujer de campo, fuerte y resiliente, que había encontrado en el esfuerzo físico una forma de sanar las heridas del alma. Poco a poco, la ruina fue tomando forma de hogar. Repararon el tejado, revocaron las paredes con barro y paja y construyeron con sus propias manos los muebles más básicos. Cada viga colocada, cada piedra asentada, era una victoria contra el pasado. Por las noches, agotados, se sentaban junto al fuego que habían encendido en la chimenea reconstruida y en el silencio compartido encontraban una intimidad y un consuelo que nunca habían conocido. Estaban construyendo no solo una casa, sino un santuario, un mundo a su medida donde las reglas de la sociedad que los había expulsado ya no tenían ningún poder sobre ellos. Eran los únicos habitantes de su propio reino. Una tarde, mientras Ana Gabriela ordenaba sus pocas pertenencias en una estantería que acababan de terminar, Daniel entró en la casa con el retrato de Elena en las manos. Durante todo el viaje lo había llevado envuelto en una manta, como una reliquia sagrada. Ana Gabriela contuvo la respiración, esperando ver dónde lo colocaría, qué lugar ocuparía el fantasma de su primer amor en su nueva vida. Daniel no lo escondió en un rincón oscuro. Con un gesto sereno y natural, lo apoyó sobre la repisa de la chimenea, en el corazón de la casa. Luego se volvió hacia ella, y en su mirada no había culpa, sino una paz profunda y luminosa. «Ella no es el pasado», le dijo Daniel, y su voz era suave pero firme. «No es un fantasma que se interpone entre nosotros. Es parte del camino que me trajo hasta aquí. Su amor me enseñó a amar, y su última voluntad me dio el valor para elegir la vida. Este hogar también es suyo, porque sin ella yo nunca habría tenido la fuerza para construirlo contigo». Ana Gabriela sintió que las lágrimas le anegaban los ojos.
En ese momento, comprendió la verdadera magnitud del corazón de aquel hombre. No le estaba pidiendo que compitiera con un recuerdo, sino que lo honrara con él. Se acercó y por primera vez colocó su mano sobre el marco del retrato en un gesto de aceptación y de sororidad que selló el pacto entre los tres. El amor entre ellos no floreció con palabras grandilocuentes ni con gestos apasionados, sino en la quietud de la vida cotidiana. Nació en las miradas de complicidad que se cruzaban mientras trabajaban la tierra, en la forma en que él le curaba un corte en la mano, en el modo en que ella le acercaba un vaso de agua fresca sin que él tuviera que pedírselo. Se consolidó una noche de invierno, sentados junto al fuego, cuando, sin previo aviso, él tomó su mano y la besó con una ternura que lo decía todo. No fue un beso de deseo, sino de gratitud. «Gracias por traerme de vuelta a la vida, Ana Gabriela», susurró él contra su piel. Y ella, apoyando la cabeza en su hombro, respondió, «Y tú, gracias por enseñarme lo que es ser libre». En la nueva comarca, nadie conocía su historia. Eran simplemente Daniel y Ana, la pareja que había llegado sin nada y que con un trabajo incesante estaba levantando de la nada la finca que la gente empezó a llamar el Arroyo Seco. Su historia se convirtió en un ejemplo de perseverancia y la gente del pueblo cercano comenzó a respetarlos no por su linaje o su apellido, sino por la evidencia de su esfuerzo. Forjaron una nueva identidad, una que no les había sido impuesta por el nacimiento o la sociedad, sino que había sido ganada a pulso, con sudor, tierra y una lealtad inquebrantable el uno al otro. Habían dejado de ser el capataz y la señorita para convertirse simplemente en ellos mismos. A veces, algún viajero o un mercader de paso traía noticias de la Encinada. Contaban que don Álvaro se había vuelto un hombre aún más huraño y solitario, que gobernaba su finca con mano de hierro, pero sin alegría. La hacienda seguía siendo próspera, pero quienes la conocían de antes decían que había perdido su alma, que el silencio que ahora reinaba en sus patios no era de paz, sino de tristeza. Daniel y Ana Gabriela escuchaban las noticias sin rencor. Su antiguo mundo les parecía lejano y ajeno, como una historia leída en un libro. Su vida estaba allí, en su pequeña tierra, en el ciclo de las estaciones que ahora marcaba su propio ritmo, lejos de las tiranías del orgullo y el deber. Y así, la vida siguió su curso, simple y profunda como el arroyo que daba nombre a su hogar. Su historia no fue la de un final de cuento de hadas, sino algo mucho más real y valioso. La historia de dos almas rotas que en lugar de rendirse, decidieron usar sus pedazos para construir algo nuevo y hermoso. La memoria de Elena no fue una sombra, sino una luz que los guió. El escándalo que los expulsó no fue una condena, sino una liberación. Porque hay juramentos que se hacen a la memoria, pero hay promesas que solo un corazón vivo puede cumplir, y el amor verdadero no es traición al pasado, sino el único camino hacia el futuro. Si crees que el verdadero coraje consiste en elegir tu propio camino, incluso cuando eso significa dejarlo todo atrás, por favor comparte esta historia. No olvides suscribirte para conocer más relatos sobre personas que se atrevieron a desafiar su mundo. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra destino. Gracias por escuchar. La historia de Daniel y Ana Gabriela no terminó con su partida de la Encinada, en realidad fue allí donde verdaderamente comenzó. El camino que tomaron al amanecer no era solo una ruta polvorienta que se alejaba de un pasado de servidumbre y dolor, sino un peregrinaje hacia el núcleo de sí mismos. Cada paso era un despojo voluntario, se desprendían de sus antiguos roles, del capataz y la señorita, para convertirse simplemente en un hombre y una mujer enfrentados a la inmensidad del mundo. El silencio que los acompañaba en esas primeras horas no era incómodo, sino denso y lleno de un propósito compartido. Caminaban uno al lado del otro, sin tocarse, pero unidos por un hilo invisible más fuerte que cualquier cadena, la certeza de que, por primera vez, estaban caminando a un destino que ellos mismos elegirían, aunque este no fuera más que un horizonte incierto. Tras varios días de viaje, llegaron al lugar que los mapas apenas registraban y que la memoria de Daniel guardaba como un secreto. La herencia de su padre era poco más que un esqueleto de piedra devorado por la maleza, en un pequeño valle reseco que parecía olvidado por Dios. El tejado se había hundido, las ventanas eran cuencas vacías, y la tierra, agrietada y dura, parecía un campo de batalla donde la vida había perdido.
Ante aquella desolación, Ana Gabriela no sintió el pinchazo del miedo, sino una extraña calma. Vio lo mismo que Daniel, no una ruina, sino un lienzo en blanco. Aquel lugar no tenía historia, no estaba manchado por recuerdos ajenos ni por las reglas de nadie. Era un lugar donde podían empezar de cero, donde cada piedra que levantaran y cada surco que abrieran en la tierra sería exclusivamente suyo. Su primera noche la pasaron al raso, acurrucados junto a un pequeño fuego que arrancaron a la madera seca, con el esqueleto de la casa a sus espaldas como un guardián silencioso. El frío de la noche extremeña se colaba por sus ropas gastadas, y el aullido del viento entre las ruinas era un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Sin embargo, tumbada sobre la tierra dura, mirando el manto de estrellas increíblemente nítido y brillante, Ana Gabriela se sintió más segura que en cualquiera de las camas con dosel de la Encinada o de Madrid. La libertad tenía un sabor áspero y un tacto frío, pero era embriagadora. Se dio cuenta de que el verdadero hogar no eran 4 paredes, sino la sensación de estar exactamente donde debías estar, junto a la única persona en el mundo que entendía el precio y el valor de esa elección. El trabajo comenzó con la primera luz del día siguiente, y no tuvo nada de romántico. Fue una batalla brutal y agotadora contra la naturaleza y el abandono. Limpiaron la maleza con sus propias manos, acarrearon piedras hasta que sus músculos gritaron de dolor, mezclaron barro y paja para revocar los muros. El sudor se convirtió en su lenguaje y el cansancio compartido en su comunión. Daniel, con la paciencia de quien conoce los ritmos de la tierra, le enseñó a ella a distinguir las piedras buenas de las quebradizas, a sentir la humedad del suelo, a escuchar el viento. Y ella, a cambio, le enseñó a él a levantar la vista del trabajo y a notar la belleza de una flor silvestre que había crecido entre las ruinas, un pequeño milagro de persistencia que se parecía tanto a ellos mismos. Para Ana Gabriela, el trabajo físico fue una catarsis. Sus manos, antes símbolo de su inutilidad en el mundo rural, se convirtieron en sus herramientas más preciadas. Cada callo, cada arañazo, era la prueba tangible de su transformación. Se deshizo de los últimos vestigios de la señorita de ciudad, no por obligación, sino por una necesidad profunda de arraigarse, de conectar con algo real y primario. Descubrió una fuerza en su interior que nunca supo que poseía, una resistencia que no venía de la delicadeza, sino de la tenacidad. La tierra, que en la Encinada había sido el escenario de su prisión, se convirtió aquí en su aliada, el espejo en el que por fin se reconocía como una mujer completa, dueña de su cuerpo y de su esfuerzo. La sanación de Daniel fue más silenciosa pero no menos profunda. Reconstruir la casa era para él un acto de redención. Cada viga que colocaba en el techo era un paso para levantar su propia alma hundida. Durante años, su trabajo había consistido en mantener el orden de otro, en preservar un legado que no era suyo. Ahora, por primera vez, estaba construyendo para el futuro, para un nosotros que apenas se atrevía a nombrar. Al enseñarle a Ana Gabriela, redescubrió gestos olvidados, la paciencia, el humor ante un error, la pequeña alegría de un muro que se levanta recto. Sin darse cuenta, el hombre que solo sabía dar órdenes estaba aprendiendo a colaborar, y el corazón que se había jurado cerrado estaba aprendiendo a construir un hogar. Una tarde, cuando la chimenea estuvo terminada y encendieron el primer fuego en su interior, Daniel entró en la casa con el retrato de Elena. Ana Gabriela lo observó en silencio, con el corazón en un puño, consciente de que aquel era un momento decisivo. Él no dudó. Con un gesto natural y solemne, colocó el retrato sobre la repisa de piedra, en el centro neurálgico de su nuevo hogar. Este es nuestro hogar, y ella es parte de su cimiento, dijo, volviéndose hacia Ana Gabriela. No porque vivamos en su recuerdo, sino porque su amor me enseñó el camino hasta ti. En ese instante, cualquier fantasma que pudiera haber quedado entre ellos se desvaneció, integrado en la historia de su amor, no como una sombra, sino como una bendición lejana, la primera piedra sobre la que se edificaba todo lo demás. La gente del pueblo cercano tardó en aceptarlos. Al principio, los miraban con la desconfianza reservada a los forasteros que llegan sin nada. Pero el tiempo, en el campo, es el mejor juez. Vieron cómo la ruina se convertía en una casa y cómo la tierra yerma empezó a dar sus primeros frutos.
Vieron a un hombre y a una mujer trabajando codo a codo, con una dignidad silenciosa que imponía respeto. No conocían su historia, no sabían de capataces ni de sobrinas de patrón. Solo veían el resultado de su esfuerzo, y eso, en aquel mundo, era el único linaje que importaba. Poco a poco, los saludos se volvieron más cordiales y algún vecino empezó a detenerse para intercambiar unas palabras sobre el tiempo o la cosecha, tejiendo los primeros hilos de una nueva comunidad. Hubo un día, al final del primer verano, en que recogieron su primera cosecha de hortalizas. No era mucho, apenas unas cestas de tomates, pimientos y calabacines, pero para ellos era un tesoro. Esa noche, Ana Gabriela preparó un guiso sencillo con lo que habían cultivado con sus propias manos. Comieron en silencio, sentados en el porche que habían construido, mirando cómo el sol se ocultaba tras las colinas. No hizo falta decir nada. En el sabor de aquella comida estaba todo: el sudor, la incertidumbre, el dolor del pasado y la inmensa, abrumadora paz del presente. Se miraron, y en sus ojos había un entendimiento tan profundo que trascendía cualquier palabra de amor. Habían encontrado el paraíso en un plato de guiso y en la compañía del otro. Su amor se manifestó en la rutina, en los pequeños gestos que construyen una vida. Era Daniel dejando una flor de jara sobre la almohada de ella por la mañana. Era Ana Gabriela esperándolo con agua fresca al final de una jornada agotadora. Era la forma en que él le apartaba un mechón de pelo de la cara cuando el viento soplaba fuerte, o el modo en que ella le frotaba los hombros cansados junto al fuego por la noche. No necesitaban declaraciones apasionadas, porque su vida entera era una declaración. Su amor no era una conquista, sino un refugio que habían construido juntos, ladrillo a ladrillo, en mitad de la nada. Un pacto sellado no ante un altar, sino ante la tierra que les daba sustento y la promesa silenciosa de no abandonarse jamás. Años después, un tratante de ganado que había hecho negocios en la Encinada pasó por su finca. Les contó, sin saber a quién se dirigía, que don Álvaro había muerto solo, amargado por el orgullo, dejando su inmensa fortuna a unos parientes lejanos a los que apenas conocía. La hacienda, decían, había perdido su alma. Al escuchar la noticia, Daniel y Ana Gabriela no sintieron triunfo ni rencor, solo una profunda y serena melancolía, por un hombre que, prisionero de sus propios fantasmas, nunca supo ser libre. Aquella noticia fue la confirmación final de que su decisión, por muy dura que hubiera sido, los había salvado no solo de la tiranía de otros, sino de la amargura de sus propios corazones. La finca que la gente empezó a conocer como el Arroyo Seco floreció. Se convirtió en un pequeño oasis de vida en mitad de un valle olvidado, un testamento silencioso del poder de la reconstrucción. Su historia se susurraba en la comarca como una leyenda, la del hombre y la mujer que llegaron sin nada y levantaron un hogar con sus propias manos. No se hablaba de escándalos ni de clases sociales, sino de trabajo y de amor. Su legado no fue una estirpe ni una fortuna, sino la prueba viviente de que la verdadera nobleza no está en la sangre, sino en el coraje de empezar de nuevo y en la lealtad a un corazón que se ha atrevido a volver a latir. El vínculo que los unió hasta el final de sus días fue mucho más que un romance. Fue una alianza de supervivientes, un pacto entre dos almas que se reconocieron en sus heridas y decidieron sanar juntas. No se encontraron para llenar un vacío, sino para construir un espacio nuevo donde ambos pudieran ser por fin ellos mismos. Su amor no fue una chispa que se enciende y se apaga, sino el lento y paciente crecimiento de dos árboles cuyas raíces se entrelazaron bajo tierra, haciéndose tan fuertes que ninguna tormenta podría ya derribarlos. Se sostuvieron el uno al otro, convirtiéndose en el paisaje y el refugio, en el principio y el fin de su propio mundo. Y es que el campo guarda estas historias en su memoria. El viento que peina los trigales todavía susurra sus nombres para quien sepa escuchar. Porque hay vidas que demuestran que el amor que llega después del luto no es una traición al pasado, sino su más hermosa y valiente continuación. No se trata de reemplazar lo que se fue, sino de honrarlo construyendo una nueva razón para existir. La historia de Daniel y Ana Gabriela es un recordatorio de que, a veces, para encontrar el verdadero hogar, primero hay que tener el coraje de abandonarlo todo y caminar, sin mapa ni certeza, hacia la promesa de un amanecer.
Si crees que las segundas oportunidades se construyen con valentía y que ninguna historia de amor verdadero debería ser olvidada, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para descubrir más casos reales que nos enseñan sobre la fuerza del espíritu humano. Y si esta historia ha dejado una huella en ti, comenta aquí abajo la palabra camino. Gracias por acompañarnos.